Ya jóvenes, vamos a grabar esta parte de la configuración más o menos sencilla lo que vamos a hacer. Así para que después revisen el video los que todavía no tienen la máquina virtual y se ponen al día. No es muy complejo hacerlo. Ya, los que la tienen lista la van haciendo, los que no la preparan después. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ya la clase anterior nosotros montamos un servidor de base de datos que es MySQL en el servidor. Y en el caso del cliente instalamos unos programas que son para hacer la conexión al servidor y empezar a hacer consulta a las bases de datos. Que ya en la clase de mañana deberíamos empezar a ver la parte teórica de base de datos y empezar a trabajar en ella. Para ver que esto funciona, ¿ya? Y esto tienen que hacerlo sí o sí en las máquinas virtuales. Una vez que nosotros instalamos el servidor de base de datos, que es el programa PP Server, que trae MySQL incluido, usted debe probar, ¿cierto?, desde su navegador que abra, ¿cierto?, que abra lo que es la dirección del servidor de la otra máquina. Lo abre por la dirección IP. Entonces en este caso nosotros le dimos la dirección 192.168.1.2 al servidor de base de datos. ¿Ya? Entramos directamente con el link /phpMyAdmin, ¿cierto? O abre la página por defecto y pincha phpMyAdmin Database Manager, ¿cierto? El mismo link, lo puede hacer directo o lo puede, ¿cierto?, escribir la ruta. Y nos va a pedir siempre el usuario con el que nosotros instalamos en un principio el servidor de base de datos, que es ROT. Y la clave que le dimos al usuario ROT cuando se instaló en la otra máquina. ¿Ya? Y eso fue lo último que hicimos incluso en el video de la semana anterior. Llegábamos hasta esta parte. ¿Ya? Lo que tenemos que preparar ahora, ¿ya?, es crear un usuario para poder conectarnos al servidor de base de datos. ¿Ya? No con el usuario ROT, sino que con otro usuario con privilegio. ¿Ya? Un usuario que usted cree. Entonces para eso, ¿cierto?, usted va a ver las bases de datos que están por defecto, esas son las que tiene el sistema, esas no las vamos a tocar, porque nosotros vamos a construir las bases de datos después acá y las vamos a consultar en forma remota. Entonces lo que vamos a hacer, ¿cierto?, lo que vamos a hacer es crear un usuario, ¿cierto?, que tenga todos los privilegios, nada más que eso. Y esos privilegios significa que puede crear base de datos, borrar base de datos, crear registro o lo que usted estime conveniente. ¿Cómo hago el usuario? ¿Cierto? Porque estoy trabajando desde el equipo cliente, desde Windows 7. Usted se va a privilegios, ¿cierto? Cuando entró como ROT por primera vez, entró como ROT, se va a privilegios y ahí me dice cuántos usuarios tengo creado, el único, ¿cierto? ROT. Entonces no puedo depender solamente de ese usuario, debo crear otro más. ¿Ya? Y con eso usted se va a conectar de ahora en adelante. Entonces ahí me dice, ¿cierto?, la pestaña de agregar nuevo usuario. ¿Cierto? Recuerden, nos fuimos a privilegios, agregar nuevo usuario. Agregar nuevo usuario. Y creamos un usuario, el cual el nombre, ¿cierto?, siempre se recomienda usar iniciales y apellidos, ¿cierto?, y no nombres con espacio ni caracteres. Por ejemplo, yo puse R. Orellana, ya representa nombre y apellido, bien sencillo. Si tiene un nombre que tenga la ñ, omita la ñ, no funciona, ¿cierto? Sin la ñ, sin caracteres, sin guiones, un nombre corto. ¿Ya? La segunda pestaña dice cualquier servidor. Entonces, cuando me pregunta cualquier servidor, se refiere a que yo me podría conectar desde cualquier máquina hacia el servidor remoto. ¿Ya? Entonces los dejo como cualquier servidor. Si yo elijo local, este usuario no va a servir para conectarse desde el Windows 7 al servidor que está corriendo en la otra máquina. Entonces usted ahí lo deja como cualquier servidor. Y luego aplica la contraseña. ¿Ya? De hecho, cuando seleccionamos cualquier servidor, generalmente pone el símbolo porcentaje, ese es como un comodín, que cualquier dirección IP se va a conectar. ¿Ya? Y eso es lo ideal. Y en el caso de contraseña, ¿cierto? Sí o sí tiene que tener contraseña. Y ahí usted aplica la contraseña que estime conveniente. ¿Ya? Entonces, se crea el nombre del usuario, para que repasemos.
se selecciona cualquier servidor y la contraseña 2 veces. Más abajo van a empezar a aparecer los privilegios que va a darle su usuario. En este caso, marcar todo. Y que preocuparse que todos los checks estén activados. Entonces, este usuario que estamos creando nosotros va a poder administrar el servidor de base de datos, va a poder crear elementos, va a poder consultar información, va a poder hacer todo. Entonces, seleccionamos todas las pestañas. Las puede hacer una a una, ¿cierto? O elige la función marcar todo. Y por último, abajo, continuar. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Entonces, repitamos. Nombre del usuario, cualquier servidor, repetir contraseña, marcar todo. Nada más que eso. Puedo ser varios usuarios en el servidor, ¿cierto? Uno con cada función distinta o que todos sean administradores. Usted ahí elige. Luego me voy a continuar, ¿cierto? Y ahí me aparece ya el código SQL de que se creó un usuario con ciertos privilegios. ¿Ya? Entonces ahora debo comprobar que ese usuario funciona. ¿Cómo compruebo? Me desconecto, ¿cierto?, de la conexión que tenía como usuario root. Inicio sesión con el nuevo usuario. Y ahí ya compruebo que estoy como un nuevo usuario. Me va a decir que estoy conectado con RRIAN en realidad. Y estoy trabajando sobre el servidor remoto. Eso es por el momento lo que tenemos que manejar. ¿Ya? Entonces el usuario root ya no lo necesito. De hecho, cuando vuelva a conectarme, pongo la dirección IP del servidor. phpMyAdmin Database. Y me conecto, o como ya está iniciada la sesión, entra directamente con el otro usuario, con el que creamos. ¿Ya? Solamente para un caso muy extremo que pierda esta contraseña, ¿cierto? Se olvide, entre como root. Y ahí, ¿cuál sería el procedimiento? Volver a activar la contraseña del usuario y seguir trabajando con el usuario normal. Este es el usuario que vamos a ocupar siempre. ¿Ya? El root no lo vamos a trabajar. La pregunta, ¿qué pasa si alguien, ¿ya?, no puede hacer esto porque se olvidó del usuario root? Ni siquiera tiene ese usuario para entrar. Tenemos una solución en la cual podremos reiniciar la contraseña del usuario root. Pero para eso tenemos que ir al servidor. En el servidor, cuando ustedes instalaron el programa app server, que va con el servidor de base de datos incluido, se crea una carpeta, incluso está ahí, app server, y dentro de todas esas pestañas hay una, ahí está, que dice reset MySQL root password. Esa es la forma de reiniciarlo. Entonces usted lo reinicia ahí, ¿cierto? Le cambia la contraseña al usuario root y se conecta desde el otro equipo. Y ahí vuelve a hacer todo el procedimiento de cambiar las contraseñas, crear usuarios. Solo en el caso que lo olvide. ¿Ya? Solo en el caso que lo olvide. El superusuario, cuando tú instalaste el programa, el app server, en una parte decía contraseña de root. Ya está el usuario. Ese es el que tiene todos los privilegios. Es el superusuario del servidor de base de datos. Cuando usted instaló app server la semana anterior, ya se instalaba el usuario root. Y la contraseña que le daba era para ese usuario. Y ese usuario ya está. Lo que hicimos ahora es crear otro usuario para no usar el root. Igual está, yo lo puedo entrar nuevamente como root. Entonces ahí me dice que inicio como root. Y acá yo veo los privilegios y ahora debería aparecer el usuario root más el otro usuario que creamos recién. Es bueno que tengan más de uno. Si tiene 2 o 3 no importa, ¿cierto? En caso que olvide las contraseñas. Pero el problema está que si ese usuario yo no sé cómo entrar, estoy frito porque no tengo cómo cambiar la contraseña. La única forma de hacerlo es que usted se vaya acá al servidor donde está la base de datos y se vaya a la pestaña, ¿cierto?, que era reset password, ¿cierto? Y ahí le pide, y ejecuta y le dice, ve una contraseña, presiona enter y la reinicia. Y ahí vuelve a hacer todo el procedimiento. Por eso yo no les recomiendo mucho utilizar este usuario, porque generalmente le cambian las contraseñas, se olvidan cómo entrar después. Para eso tenga un usuario extra, que vendría siendo ese. Entonces ya si no puedo entrar con ese, uso el otro.
y los dos tienen los mismos privilegios. Todos tienen, ahí dice, all privilege. Todos los privilegios. Entonces, como ya tenemos un usuario creado y puedo entrar por la interfaz web, ya con esto yo podría empezar a crear bases de datos, ¿cierto? Modelarlas en las siguientes clases y empezar a trabajar en el servidor. Eso ya me asegura que puedo conectarme. Lo otro es para qué instalamos el programa. Esos software que se llamaban MySQL Administrator y MySQL Workbench, ¿ya? Esos programas que están instalados en el cliente. La idea es que este equipo, ¿cuál va a ser la función de yo lo inicio cuando hago un taller y de ahí no lo ocupo más? Pues. Necesito que esté levantado el servidor Windows Server con el motor de base de datos. Entonces, desde el cliente, todo se hace desde el cliente. Usted va a ver ahora que están los programas instalados de la semana anterior y ahí hay varios, aparecen varios links ahora. MySQL Administrator y MySQL Workbench. ¿Ya? El MySQL Administrator es la aplicación para conectarlos al servidor de base de datos y hacer lo mismo que hicimos ahora, crear un usuario, ¿cierto? Y conectarlo. Es de una forma distinta en realidad. ¿Ya? La diferencia es que la forma original como lo hicimos nosotros ocupamos el navegador web, ¿cierto? Fue por un ambiente web, por la página web que levanta. En cambio acá es por una aplicación. ¿Ya? Entonces vamos a hacer la prueba aquí, voy a entrar por MySQL Administrator para que después lo vayan ejecutando en el video. Y aquí debo agregar los datos. ¿Cuáles serían los datos que debo ingresar acá? Server host. ¿Qué es el server host? Es la dirección IP del servidor de base de datos. ¿Que cuál sería? ¿Cuál le dimos nosotros al servidor de base de datos? 192.168.1.2. El username, el que recién creamos, por cierto. También podría ser el usuario root, también podría servir. Y la contraseña correspondiente. El puerto que usa por defecto es 3306 el servidor de base de datos, así que ese no lo cambiamos. Lo único que damos nosotros somos los parámetros de conexión. La IP del servidor, que es la que está acá, del Windows Server, el usuario que recién creamos y la contraseña. ¿Ya? ¿Ya? Y ahí le doy OK al programa y van a aparecer la información desde dónde estoy conectado y a dónde me conecto. Aparece la información del equipo cliente, del Windows 7, del que estoy conectado, de la máquina virtual, y por acá aparece la información del servidor donde estoy conectado, que es el IP 1.2. Esta herramienta MySQL Administrator es más que nada para hacer con una herramienta gráfica lo mismo que estábamos creando, por ejemplo, de usuario. Ahí están los dos usuarios creados y podría crear otro más. Ahí sería añadir usuario. Por ejemplo, voy a crear otro más. A modo de ejemplo. Y le doy aplicar cambio. Entonces creo un tercer usuario. Es una forma más de manipularla. De una forma, podríamos decir, más gráfica. Y lo que se refiere a, ¿cierto?, a esquemas privilegios son los mismos privilegios que le dimos nosotros al otro, para que sea administrador, cree base de datos u otro. ¿Ya? Entonces, si yo reviso este programa, el MySQL Administrator, o si reviso por la página web, voy revisando por la página web, debería hacer lo mismo. Entonces aquí, si yo reviso por la página web, aparece el usuario que recién creé por la aplicación. Esa es la forma de administrarlo. ¿Ya? Puede ser por la página o puede ser con MySQL Administrator. ¿Ya? Ahí usted elige cuál forma quiere trabajar. Además tiene otra herramienta este programa que permite, por ejemplo, ver el rendimiento del servidor, las transacciones que están ocurriendo, el rendimiento del procesador del servidor, la tarjeta de red y otras cosas más. Es un poco más estadístico, pero los dos cumplen la misma función. Entonces, ahora lo que necesitamos crear, y los que no lo han hecho y los que lo van a hacer ahora, es por lo menos crear usuarios en el servidor de base de datos. ¿Ya? Y tener usuarios de conexión. Y comprobar que funcione. Por ejemplo, ahí creé recién un usuario nuevo, ¿cierto? Y este usuario no tiene muchos privilegios, es un invitado, dice incluso sin privilegio, y le doy los privilegios. Esto lo pincho, le marco todos los privilegios y continúo.
siempre déjenlo con contraseña los usuarios. Siempre con contraseña, no pueden quedar en blanco los letras contraseña 1, 2, 3. Ahí está. Entonces ya no dependo de uno solo, ya tengo dos usuarios más creados. Cualquiera de los tres sirve para trabajar. Me desconecto, voy a probar el usuario que recién creé y también entra y también tiene permiso, en caso que usted no se lo haya dado. Eso es lo que necesitamos por el momento, tener usuarios en el servidor.